a ver, vamos a empezar. El muchacho que está acá. Ya. Entonces damos por iniciar la clase del día 7 del 5, correspondiente a la clase número 11. Y vamos a ver qué se trata esta clase número 11. Primero que nada, vamos a nosotros a ver algo muy importante que dice relación con la renta. Pero la renta, tomando lo que sirve para consumir. Entonces, nosotros vamos a construir lo que se llama una línea, tal como dice acá, ingreso-consumo o renta-consumo. ¿Ya? Curva renta-consumo también. Cualquiera de las dos denominaciones se acepta. ¿Ya? ¿Y de qué se trata este cuento? Si ustedes se fijan aquí, hay distintas combinaciones de óptimos. Aquí tenemos uno, aquí tenemos otro, y aquí tenemos otro. ¿Ya? Por cierto, que la que está en A le corresponde para una cierta renta, ¿ya? Renta o ingreso. Lo mismo ocurre en B. Pero ustedes se fijan, lo que está ocurriendo aquí es que la recta de presupuesto va en forma paralela avanzando. Ya, ahora la pregunta que ustedes me tienen que responder. ¿Por qué es eso? ¿Qué la línea avanza? ¿Por qué la línea avanza? ¿Ya? Por dos razones. Nosotros vimos, ustedes se acuerdan, tienen que acordarse de esto, muchachos. Bien. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacerlo con trampa primero. Voy a hacerlo así. Tal como está el otro dibujo. Ya, entonces, para que yo me desplace hacia afuera, fijarse que los precios relativos son los mismos. Voy a decir, ¿por qué los mismos? Porque la pendiente es la misma. Pero aquí hay un detalle importante. Si la renta aumenta y los precios de X y los precios de Y permanecen constantes,
indudablemente que esta recta de presupuesto va a ir desplazándose de igual pendiente, de iguales precios relativos de lo que lo hacían en la primera instancia, en la segunda y la tercera. Es decir, se desplaza paralelamente, tomando en cuenta este detalle, esta condición, que solamente la renta es la que está aumentando y los precios permanecen constantes. Pero la pregunta que yo les hago a ustedes, ¿esa es la única condición? Lo pregunta para que la recta se vaya desplazando, ¿a eso se refiere? Así es. ¿También cabe la posibilidad de que los precios bajen y la renta se mantenga? Bien, pero, ¿cómo bajan los precios? Fíjate lo que te estoy diciendo. Porque si yo tengo esta situación, en primera instancia tengo esto. ¿Ya? La renta la voy a considerar constante. Pero si yo hago variar uno de los precios en mayor medida que el otro, se me produce eso. Ya no es paralela. ¿Y por qué? Porque la relación de precios relativos cambia. ¿O no? ¿Cómo tendría entonces que variar los precios? ¿En igual proporción? Exacto, usted lo ha dicho, estimado. O sea, las dos condiciones para que se cumpla esto que se está planteando aquí es que la renta aumente y los precios permanezcan constantes, o lo otro, que los precios relativos o los precios absolutos, por así decirlo, de los bienes que se están analizando, bajen o disminuyan, digamos, en una misma proporción, manteniéndose constante la renta inicial. Eso es. ¿Ya? Entonces, este conjunto de puntos, ¿ya?, que estamos señalando aquí como A, B y C, corresponde a la línea renta-consumo. ¿Ya? La pregunta es, bueno, ¿y qué importancia tiene? ¿Ya? Fíjense lo que, vamos a echarle un vistazo a lo que está aseverándose aquí. Primero que nada, nos habla que el renta-consumo es el conjunto de cestas óptimas. ¿Ya? Perfecto, aquí está. De un mapa de curvas de indiferencia. Ah, perfecto, también tenemos curvas de indiferencia. Que se obtiene cuando varía el ingreso nominal. Interesante. O sea, este ingreso, ¿ya?, se le llama nominal. ¿Por qué? ¿Por qué se le llama nominal y no real? Porque el ingreso real era cuando se obtenían los bienes. Exactamente. Cuando entra al mercado a consumir, ¿ya?, a intercambiar esa renta por bienes, dados los precios que existen. Entonces, aquí viene la palabra. El objetivo es determinar y analizar qué ocurre con la condición de optimalidad cuando alguno de los atributos que sea considerado como constante cambian. Ah, interesante.
Es decir, bajo la condición de ceteris paribus, cambia. Analizaremos lo que ocurre cuando hay variaciones en el ingreso nominal y cómo cambia el óptimo al variar el precio del bien o servicio. Miren qué interesante esto. Aquí lo vamos a mirar del punto de vista de lo que ocurre cuando cambia la renta. Nada más que eso. ¿Y qué cambia la renta? ¿Qué consecuencias tiene? La renta va a cambiar y va a provocar una clasificación de los bienes bajo otra mirada. Mira, vamos a ver lo siguiente. Las curvas que pasan por A, B, C reciben el nombre de línea ingreso-consumo, ya lo vimos. Y es el lugar geométrico de los puntos de consumo óptimo, también lo vimos. Además, a partir de las curvas o línea ingreso-consumo, es posible obtener la relación entre ingreso y las cantidades consumidas. Por cierto que sí. De cada uno de los bienes en equilibrio. Entonces aquí vino un economista alemán del siglo XIX, se llama Ernst Engels. Fue el primero, no tiene nada que ver con el otro tonto Ronan. Fue el primero que efectuó trabajos empíricos. Empírico es decir, efectuó trabajos en los cuales se demostraba esto en forma real, en los que analizaba la relación entre el gasto de un bien y el ingreso del individuo. O sea, lo que estaba buscando Ernst Engels es qué sucedía cuando el hombre, la persona, gastaba en un bien y ese gasto a veces se producía en mayor medida porque su renta aumentaba. Pero llegaba un punto en el cual ya no ocurría aquello. Miren, la diferencia que se introducirá será utilizar cantidades en vez de gastos, porque el gasto es el precio por la cantidad, ¿cierto? El precio del bien por las unidades del bien. Pero si consideramos el precio del bien es constante, razón por la cual la relación será la misma, ¿cierto? Entre el gasto versus el ingreso, no lo mismo, o el bien versus el ingreso. ¿Qué quiere decir esto? Mira lo que ocurre acá. Supongamos que tenemos una renta de 10 y consume 4 revistas. Aquí tenemos 4 revistas. Después tiene, con una renta de 20, consume 10 revistas. Ahí. Con una renta de 30, aumentó el número de revistas a 16. Si ustedes se fijan aquí, lo único que hemos relacionado nosotros ha sido la renta con las unidades que ha preferido el consumidor consumir. Es decir, sus preferencias de consumo, ¿ya?, ha ido aumentando debido a que ha ido aumentando la renta. Aumentó la renta, aumentó el consumo. Y por cierto que esta curva que está aquí se le llama la curva de Engels y es positiva hacia arriba. ¿Ya? Pero esta relación entre renta y consumo, cuando varía la renta, nos va a dar pie a que produce en el consumidor una clasificación de los bienes. Es decir, los bienes van a tener que de alguna manera cambiar desde la perspectiva de cómo los ve el consumidor. Ese es, digamos, el quid del asunto que tiene Engels. Miren, aquí tenemos esta famosa curva de Engels que ahora es así. ¿Pero por qué es así? Les lo explico. Cuando tenía una renta de 10, consumía 4 hamburguesas.
Bueno, aumentó a 12, ya, un poquito más, ¿cierto? Cada 15, un poquito más, en fin. Pero cuando llegó su renta a 20, consumió un máximo de 16 hamburguesas. Pero la renta no era la misma que lo que tenía aquí. Hasta aquí, de entre 10 a 20 de renta, el individuo seguía aumentando su consumo conforme aumentaba la renta. Por tanto, eso fue considerado y se considera como lo que se dice un bien normal. ¿Ya? Un bien normal es aquel que al aumentar la renta aumenta su consumo. Pero no es constante esto, puesto que llega un punto en la cual el individuo se aburre de comer hamburguesa, porque ya la renta un poco mayor, él desearía comer otras cosas. Y de hecho, así ocurre. Y por tanto, deja de consumir hamburguesa. Finalmente, cuando ya tiene una renta de 30, ocasionalmente va a consumir 10 hamburguesas. ¿Pero qué consumió acá? Si nosotros consideramos las hamburguesas que dejó de consumir, entonces vamos a decir que en la medida que aumentó de 20 a 30 su renta, el individuo ahora, para él, el bien que era normal se transformó en un bien inferior. Eso es. ¿Ya? Es decir, lo que en un principio es un bien normal, después es un bien inferior. Preguntas. Profe, tiene que ver con el grado de satisfacción que le produce al individuo, ¿no es cierto? No solo, sí, tiene razón con el grado de satisfacción, pero tiene también relación con que la renta le permite consumir otros bienes que quizás son de mayor calidad de lo que estaba consumiendo anteriormente. Y por tanto, eso que está ahí, que consideramos hamburguesa, ya después deja de ser para él atractivo, ¿ya? Y se transforma en un bien inferior, ¿ya? Es como consumir hasta aquí mantequilla, margarina, ¿cierto? Ya, por supuesto que después va a querer mantequilla o otra cosa, ¿ya? Entonces, lo que era al principio, con su renta, margarina o mantequilla, ya después, cuando su renta es mayor, la mantequilla y la margarina pasan a ser inferior. Él va a querer consumir otra cosa. No sé si le contesté la pregunta. ¿Alguien más? ¿Alguien más desea preguntar? Entonces, fíjense que las curvas de Engel, como la vimos acá, tienen esta forma quebrada. ¿Ves? Entonces aquí la analizan en forma separada. Entonces, rescatando la información de la figura anterior, tenemos la siguiente información para cada óptimo de X e Y, ¿cierto? O sea, los bienes X, Y, los precios y la renta. Y también la utilidad, en que el precio de X y el precio de Y son constantes. ¿Ya? Fijarse que insiste aquí en que el precio del bien X y el precio del bien Y son constantes. Lo único que está haciendo es modificar la renta. Nada más. Por lo tanto, no pertinentes. ¿Ya? Es decir, cuando la renta se modifica, manteniendo constante en la condición de ser dispares todo el resto, lo que cambia es la condición que el individuo le otorga, ¿ya? A los bienes. Le otorga de una manera tal que no, para él no es
atractivo seguir consumiendo algo que en verdad con su mayor renta podría dejar de hacer y consumir otra cosa. ¿Ya? Entonces, la utilidad es proporcional al ingreso. Lógicamente que sí. Esto también es interesante, puesto que lo que le genera al individuo cuando consume algo es un cierto grado de utilidad. Y esa utilidad le proporciona el ingreso, porque es el que le permite consumir mayor número de unidades. Si el ingreso aumenta, también lo hará la utilidad y viceversa. En concreto, lo relevante será que el bien X, el bien Y y la renta, y con esta información obtenemos las curvas de Engel para cada uno de los bienes. Por ejemplo, fijarse esto que está aquí. El caso típico de un bien de lujo. ¿Qué significa esto? Que aumentando la renta, ¿ya?, va a desear consumir más unidades de X, que son bienes carísimos, ¿ya? Va a querer lo que se llama bienes de lujo. Llega un punto en el cual prefiere bienes de lujo. Ahora, también tenemos este otro caso, que cuando tenemos una renta muy pequeña, el individuo consume, pero consume el bien básico que le permite consumir. Pero en la medida que va aumentando su ingreso, si bien es cierto que en un principio, ¿ya?, es atractivo consumir, pero puede llegar a un punto de saturación también, ¿ya? Fijarse que aquí para consumir basta con una pequeña renta, ¿ya? Las curvas de Henkel permiten clasificar a los bienes según el porcentaje de variación en el consumo ante cambios porcentuales en el ingreso. Veamos aquí lo que nos está diciendo. Cuando un bien es inferior, ahora ya estamos diciendo lo que son un bien inferior, ¿ya? Bien inferior es aquel que ante una variación en el ingreso, el consumo varía en forma inversa, es decir, si el ingreso aumenta, el consumo baja y viceversa. Eso es un bien inferior, ¿ya? No sé si tiene claro eso, ese concepto de que está diciéndose. ¿Mm? ¿Podría dar un ejemplo, profe? Claro. Sí, simple. Sí. Mira, si tú comes pan con mantequilla y tienes una determinada renta y resulta que tu ingreso sube, sigues consumiendo pan con mantequilla, por cierto, pero va a llegar a un punto en el cual si tu renta ya es el doble de lo que eras al principio, ya no vas a querer consumir pan con mantequilla solamente. Vas a querer consumir, no sé, pues jamón, vas a querer consumir una torta o algo distinto. Por lo tanto, el pan con mantequilla, que en un principio era importante, ahora se transforma en un bien inferior. Eso es. Cuando tú, suponte, ahora, tú te vienes a la universidad, digamos, ya supongamos que vienes a la universidad, lo puedes hacer a pie, lo puedes hacer en Transantiago, ¿ya? O en fin. Pero ¿qué pasa cuando tú ya sales de la universidad, eres profesional? Vas a querer, por cierto, tener otro medio de locomoción. Lo que era para ti un bien normal, el consumir y andar en un, no sé, pues, metro o lo que sea, ahora para ti va a ser mejor quizás viajar en una moto o tener un auto. ¿Te fijas? Eso, ese es un ejemplo. No sé si te quedó claro. Sí, profe. Muchas gracias. Bien neutro. ¿Qué significa el bien neutro? Pero fíjense que esto que está aquí, ¿qué es lo que es?
¿Qué expresión es esta? ¿Será acaso la elasticidad? ¿El concepto de elasticidad? Lo que nos está diciendo es que hay una variación proporcional entre el consumo y la renta. ¿Ya? Y eso es menor que cero. Si ustedes se fijan, cuando el bien es inferior y lo miramos desde el punto de vista aquí, ¿cómo es la pendiente? Va para acá, para otro lado. En principio va para allá, ahora va para acá. Por eso es que la elasticidad cambia. Entonces, el bien neutro, es decir, ante variaciones del ingreso, el consumo permanece inalterado. Es decir, sigue manteniendo el mismo consumo ante variaciones del ingreso. Supongo que tenemos la sal, que es el caso más recurrente. Si a mí me aumentan la renta al triple, 3 veces eso, ¿ustedes creen que yo voy a seguir consumiendo más sal? Voy a decirle a la señora, compremos unos 10 sacos de sal para tener. Indudablemente que no. Por tanto, la elasticidad se vuelve cero. No hay variaciones porcentuales en las cantidades consumidas versus las partes de la renta o ingreso. Y ustedes lo pueden ver aquí, justamente en este punto. Aquí no hay variación. Este es el punto neutro. ¿Ya? Bien normal que ante variaciones del ingreso el consumo varía. Pero varía ¿cómo? En el mismo sentido, pero en forma menos que proporcional. ¿Ya? Es decir, va a tener que la variación porcentual entre las unidades consumidas y las variaciones porcentuales de renta va a ser mayor que cero. Fíjense aquí cómo es la elasticidad positiva. ¿Ya? Y ahora le llamamos un bien superior, que significa que ante variaciones del ingreso, el consumo varía en el mismo sentido, pero en forma más que proporcional. Es decir, la relación es mayor que 1. Coeficiente de elasticidad, consumo, ingreso. Aquí está lo que hablábamos recién, el coeficiente de elasticidad. ¿Ya? Veamos. Y aquí tenemos nosotros la elasticidad, renta o ingreso de la demanda. Fíjense, muchachos, que cuando tenemos una variación porcentual en la demanda versus una variación porcentual en el ingreso, se produce esta relación que está aquí. Esta es la elasticidad desde el punto de vista discreto. ¿Ya? Aquí hay un pequeño error. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta. Y esta es una forma continua. ¿Cuál es el error? Muchachos, ¿cuál es el error en esta expresión que está aquí escrita? Que se está multiplicando por IQ, o sea, y partido en Q. Justamente. Eso no puede ser porque sería redundancia, ¿cierto? Por tanto, no corresponde a aquello. ¿Ya? Para que quede igual que esto, pero desde el punto de vista discreto, tendríamos nosotros que considerar así.
Se dan cuenta que a lo que llegamos partiendo de esto. Y no partiéndolo, como dice acá, de un Q partido por I, por R. ¿Ven? Ya está. Entonces, no se olviden que este I R partido por Q no corresponde. ¿Ya? Entonces se define la elasticidad renta-ingreso de la demanda, ¿ya? Cuando la renta o ingreso varían en un 1%. Entonces hay una variación porcentual en la demanda partido por una variación porcentual en el ingreso. Eso es lo que está diciendo aquí. Sin considerar esto nuevamente. ¿Ya? Y eso a nosotros nos está diciendo lo siguiente. Cuando daremos nosotros un bien inferior, por ser ejemplo autos usados, ¿ya? El individuo en un principio ya podrá con su renta optar por comprar autos usados. Pero si sigue aumentando su renta, por cierto, va a querer comprar autos usados tal vez, pero mejor calidad, mejor año, etc. Pero llegará un punto en el cual su renta le va a permitir comprar un auto nuevo y ya no quiere consumir autos usados. Por eso que la elasticidad renta ingreso, renta demanda ingreso, demanda renta va a ser menor que cero, ¿cierto? Un bien normal o superior, bueno, son los computadores, ¿cierto? Mayor renta, mejor computador que quiere. De primera necesidad, el pan. La elasticidad va a estar entre 0 y 1, ojo, ¿ya? Entre 0 y 1. Pero también, fíjense, es parte del bien normal o superior. Por tanto, también podría ser normal y de primera necesidad. El bienes de lujo son aquellos que son mayor que 1. Y bien neutro, 0. Así de simple. Y aquí viene un resumen de lo que recién hemos analizado. ¿Ya? La elasticidad, ¿ya? Sería en este caso menor que 0 cuando el bien es inferior, considerado inferior por la variación que ha tenido la renta. 0 cuando el bien es considerado neutro por la variación que ha tenido la renta. Y así sucesivamente. ¿Ya? Acá tenemos nosotros, hace un análisis tomando la recta de presupuesto y le aplica el operador a ambos lados de la ecuación, nos queda esto. Si nosotros esto lo dividimos por esta expresión y esta otra, va a quedar considerado así, ya está. ¿Ya? Y suponiendo que los precios de los bienes son constantes, entonces, indudablemente, podemos llegar a tener esta expresión que está aquí. Ahora, multiplicando por 1, haciendo una pequeña resquicio, voy a decir así, matemático, llegamos a esta expresión que está acá. ¿Ya? Pero en verdad, ese resquicio no ayuda mucho. ¿Ya? La verdad es que habría hecho otra cosa yo, pero bueno. La explicación es más simple. Entonces, los términos que aparecen dentro del paréntesis cuadrado son los coeficientes de elasticidad, consumo-ingreso. Para cada uno de los bienes hay que ir respectivamente. Entonces, tendríamos una sumatoria y todo el cuento y bla, 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 bla. Entonces, la pregunta es, la renta, ¿cuándo varía? Se les pregunto nuevamente a ustedes. ¿Qué provoca? Cambios en la cantidad de consumo, la cantidad que se consume. Ya. ¿Qué más? ¿Un cambio en el tipo de bien que se consume o en el bien que se consume? También. ¿Qué más?
Cambio en las cantidades óptimas, Sí, la, sí, también. ¿Qué la más? satisfacción óptima. ¿Qué más? Esto es lo que ocurre. Lo que ocurre es que en la medida que la renta va variando, el consumidor va otorgando otra cualidad al bien que está consumiendo. ¿Ya? Por eso se habla aquí, la utilidad es un concepto subjetivo. ¿Ya? Y por lo tanto, un bien para un individuo puede ser ultra superior de lujo y para otro puede ser un bien inferior básico, ¿cierto? Pero lo importante es que el individuo mismo, en la medida que su renta le va aumentando, él va sintiendo que ese bien que estaba consumiendo ya no es tan deseable como antes y por tanto puede optar a algo de mejor calidad. Y por tanto, el bien que en un principio era importante ya deja de serlo. Eso es. Bueno, Profe, entonces se podría decir que el cambio en la renta produce un cambio en la clasificación de los bienes para el individuo. exactamente. Usted lo dijo. Claro, sí. Le otorga una cierta categoría al bien. ¿Ya? Claro, ya está. Aquí, la curva de Engel, con esta última relación, dice, es posible demostrar que en una economía no todos los bienes pueden ser inferiores en forma simultánea. Esto lo podemos graficar acá. Veamos qué es lo que tenemos acá nosotros. Bueno, no voy a meter en esta cuestión, pero supongamos que tenemos aquí. ¿Ya? Cuando estoy consumiendo Y, estoy consumiendo X, si este punto óptimo de aquí lo prolongo hacia arriba y lo prolongo hacia acá, esta zona es la que me está otorgando todas las posibilidades superiores de aquí para arriba. Pero ¿qué pasa si yo me instalo por acá? O me instalo por acá. ¿Mm? Lo que me está diciendo aquí, que si me instalo en AB, aquí, el bien X pasa a ser inferior. Si nosotros lo miramos, este L aquí, estamos aquí, todo lo que consuma X en esta zona, de aquí para abajo, es inferior. Pero ¿qué pasa con el bien Y? ¿Ya? El bien Y está por sobre lo que estaba consumiendo antes. Por tanto, pasa a ser superior. ¿Ya? Estaba consumiendo esta cantidad. Pero hacia arriba va consumiendo más y por tanto va siendo un bien superior. Es decir, aumentó la renta, aumentó también su consumo. ¿Qué pasa aquí justamente en este punto B? ¿Ya? El bien X, en este caso, no varía, porque este es el consumo óptimo. Y por tanto, al no variar, pasa a ser un bien neutro. Pero ¿qué pasa con el bien Y? Puede seguir consumiendo más de lo que consumía antes. Y por tanto, es un bien normal. ¿Eh? ¿Qué pasa entre B y C? Aquí, entre B y C. Esta es la pregunta interesante, ¿no es cierto? ¿Qué ocurre? Si ustedes se fijan, consumiría más de X, ¿cierto? ¿Y qué pasaría con Y? También consumiría un poco más de Y. Es decir, pasa a ser un bien X normal
en esta zona, y el bien I también pasa a ser un bien normal, porque aumentar la renta aumenta su consumo. En cambio, en el punto C, exactamente aquí, bien, aquí, exactamente, ¿qué pasa con el consumo de X? Ah, nosotros podemos desplazarnos hasta acá. Por tanto, ¿qué pasaría con el bien X? Es superior. Aumentó la renta, aumentó el consumo. Muy bien. ¿Qué pasa con el bien Y? El Y está aquí, ¿cierto? Pero fíjese, no tiene variaciones el I. Sigue consumiendo lo mismo que tenía antes. Por tanto, es un bien neutro en ese caso. ¿Qué pasa con el tramo entre C y D? Aquí, este punto. Bueno, si tomamos en cuenta nosotros lo que pasa con X, en todo este tramo CD, por supuesto va a consumir más de X. Y X sería un bien superior. Pero, ¿qué pasa con el Y? En C y D. Ah, en toda esta zona de aquí va a consumir menos de I. Por tanto, ya va a ser un bien inferior. ¿Les quedó claro, muchachos? Profe, ¿cuál Sí. es la diferencia entre el bien normal y el superior? O sea, yo sé en matemáticamente, pero en la gráfica, por ejemplo, ¿cómo se podría ver la diferencia? Mire, limítese al concepto de un bien normal a un bien inferior y un bien superior. Bien normal, ¿ya? Es aquel. Ah, pues ya se lo dijimos aquí. Ahí está. Bien normal. Ante variaciones en el ingreso, el consumo permanece inalterado. Es el neutro. Bien normal, ante variaciones en el ingreso, el consumo varía. Pero varía como en el mismo sentido, pero en forma menos que proporcional. O sea, cada vez va consumiendo menos. Y bien superior, que ante variaciones del ingreso, el consumo varía en el mismo sentido, pero en forma más que proporcional. Eso significa un bien superior. Si lo vimos aquí en las curvas. Aquí empieza de a poquito, ¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando fuera un bien superior? Es decir, aumentó la renta, aumenta de forma mucho más desproporcionada. Una cosa como esta, aproximadamente. ¿Ya? Eso es lo que está diciendo ahí. No sé si le quedó claro. Siempre tiene que limitarse que el bien inferior aumentó la renta, disminuyó su consumo. Un bien neutro aumentó la renta o varió la renta y no hay variaciones en el consumo. Un bien normal, ¿cierto? Es aquel que aumentó la renta, pero aumentó también su consumo, pero de una forma menos que proporcional. Un bien superior aumentó la renta en una cierta proporción, supongamos, pero resulta que el consumo del bien aumentó más que proporcional de lo que aumentó la renta. Pues se llama un bien superior. No sé si te contesté la pregunta. Sí. Ya. Entonces, de estas tablas, de estas curvas, de los gráficos anteriores, de la tabla 1, se puede inferir lo siguiente. Si existe un bien superior, el otro puede ser inferior, neutro o superior. O sea, no pueden haber dos al mismo tiempo. Si existe un bien inferior, el otro debe ser superior. ¿Ya? Pero fíjense, puesto entre comillas. El único espacio en que ambos se comportarían como bienes inferiores es el del área sombreada. Aquí. Esto. Disminuye X en esta zona, disminuye Y en esta zona. Por eso que ambos son bienes inferiores. Pero ustedes se fijan aquí en los tramos, uno es inferior, otro superior. Uno es neutro, otro es normal. Uno es normal, el otro es normal. El único caso
que es el BC, este, en la cual los dos aumentan. ¿Ya? Entonces, se puede considerar que el ahorro es más bien, es un bien más, cuyo precio es un peso por cada peso ahorrado. Y la conclusión es exactamente la misma. Aquí tenemos el caso nosotros, un ejercicio. Tenemos las preferencias del consumo están determinadas por la siguiente función de utilidad. Fíjense lo que tenemos acá. 3 por x cubo y, en la cual tenemos nosotros un ingreso de 400 unidades monetarias y los precios del bien X es 1 unidad monetaria y el precio del bien Y 5 unidades monetarias. Ya está. Obtenga la función de demanda de los bienes X y Y. ¿Se acuerdan lo que hablaba el otro día en la clase con ustedes? De la función de demanda, cuando hicimos un ejercicio, lo desarrollamos. La función de demanda del bien X, la función de demanda del bien Y. Y yo les decía que esa función de demanda servía para poder establecer distintas rentas, para distintas rentas y distintos precios, ¿cierto? Diferentes condiciones. Entonces, si tenemos nosotros esta demanda, las funciones de demanda de X y Y, podemos obtener fácilmente los equilibrios del consumidor. Y además podemos tener la curva renta-consumo o curva de Engel. ¿Cómo así? Fíjense, ¿se acuerdan de esto? Maximizamos esta función, sujeto a una restricción presupuestaria. Y R es la renta de ingreso. Por tanto, las funciones de demanda, cuando nosotros hacíamos todo esto, era esto exactamente. Para Y, para X, y esta es la función de demanda para Y. ¿Se recuerdan eso ahora o no? Sí, profe. Ya. Entonces, cuando les piden a ustedes determinar las funciones de demanda, esto se tendrá que hacer, por 18. Esto es lo que tienen que hacer. Para X y para Y. Ahora, con estas funciones de demanda, ustedes obtienen los óptimos. Claro, porque ustedes tienen, ¿qué cosa? Esto es importante, la renta y los precios de X e Y. Entonces, indudablemente, cuando tienen ustedes la renta y el precio, renta y precio, fíjense que lo que tenemos nosotros cuando aplicamos la función de demanda es relacionar la renta con el precio. Renta con el precio. Entonces, ¿qué es lo que nos da? Nos da esto, al valorizarlo con la renta y el precio del bien X, me da un valor óptimo de consumo de X de 300 unidades físicas. Y para ahí me da también una condición de óptimo de consumo para ahí de 20 unidades físicas. ¿Qué se representan aquí? 300 para X, 20 para Y. Y ahí tendríamos nosotros el óptimo del consumidor de inmediato. ¿Ya? Pero viene una pregunta interesante. ¿Cuál sería la curva de Engel? Ah, qué interesante. Entonces, siempre la curva de Engel para el bien X, fíjense, para el bien X. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Tenemos la curva de demanda, ¿o no? 3R partido por 4Y, 4P sub X. Esa es la función de demanda de X. 3R por 4P sub X. Esa es la función de demanda de X. Entonces, le damos el valor que tiene el precio. Y me queda esto. Entonces, me queda una proporción entre el consumo de X y la renta. Claro. ¿Por qué? Porque yo considero de aquí para adelante el precio del bien Y como constante. ¿Cierto? Por eso que se transforma el X 3R partido por 4. Y lo único que hago yo es variar la renta. Y al ir variando la renta, porque esta es una curva aquí, en la cual este lado es la renta, y este de acá, que son las unidades consumidas de X. Entonces, a la medida que yo voy
variando la renta, fíjense la curva que se va produciendo, esta. Y esa es la curva de Engel, es toda la cuestión. Y vemos de antemano que la pendiente de esto es positiva. Es decir, a medida que aumenta el ingreso, aumenta la demanda del bien X. Y por tanto, si aumenta la demanda, es un bien normal. En este otro caso, la curva renta-consumo, tenemos nosotros que, en la medida que podemos nosotros, aquí tenemos para 300, ¿cierto? Y hacemos variar, ¿cierto? Renta y consumo, vamos teniendo aquí, por lo que yo les mostraba, la senda de expansión, ¿se acuerda esa palabra que yo le enseñé? La senda de expansión, esta es la senda de expansión. ¿Ves? Ya está. Y se acabó, muchachos. Eso es todo lo que podemos ver hoy día. ¿Ya? Ya, Profe, tengo dígame. del ejercicio. ¿Ah? Del ejercicio. Me Del quedé con la duda que usted dijo. Sí, sí, sí. Me quedé con la duda que usted dijo, ya, que la curva tenía pendiente positiva, por lo tanto aumenta, si aumenta renta, aumenta consumo. Y eso era bien normal. Entonces, pero, ¿por qué uno normal y no uno superior? Porque la proporción en la cual debería aumentar la renta y el consumo tendría que ser esto muy superior en porcentaje a lo que varía la renta. Ese es, ¿cómo se llama? Es para un bien eh, superior. Fíjate lo que dice aquí. Ante variaciones del ingreso, el consumo varía. Pero fíjate cómo varía. Primero en el mismo sentido, ¿correcto? Pero en forma más que proporcional. O sea que es mayor que 1. En cambio, cuando es un bien normal, ¿ya? Varía en el mismo sentido, pero en forma menos que proporcional. Por eso es que solamente es mayor que 0 la elasticidad. Y aquí la elasticidad es mayor que 1. ¿Y cómo se, por ejemplo, cómo se calcularía la elasticidad en ese caso, en el del ejercicio? Ya, veamos. Fíjate, tenemos que hacer un dx con respecto ahí, a la renta, y después multiplicarlo por la renta partido por x. ¿Qué es lo que es esto? ¿Cómo sacas esto? ¿Mm? O en la función, Ya, y aquí tiene una función. ¿Qué más? ¿Pero será esa la eh, función que estamos buscando? ¿Será esa la función que estamos buscando? no sé, Profe, la función de la renta no ¿No es será la esta bien función la de X. función? la de la renta sería la de precio de X por cantidades de X. Hay que sacarla de aquí, pues chiquilla. Una función de demanda. Fíjate lo que dice. A ver, que la muestro de nuevo. Tabla de elasticidad. ¿Ya? ¿Qué es esto? De X partido por D. Ya está. Fíjate. Ah, bueno, es lo mismo. ¿Qué tenemos aquí? ¿Tenemos renta? Sí. ¿Tenemos X? Sí. Listo. Y tenemos los precios. Ya está. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es lo siguiente.
es, de alguna manera, ¿ya?, buscar cómo nosotros hacemos esto de x partido por dr sea mayor que 0. Fíjate. ¿Cómo lo sacamos? ¿Cómo derivas eso? Aquí. Deriva esto. O sea, tenemos que poner el precio de X como constante. Sí, pues. La curva de Engel siempre va a considerar el precio como constante. Lo único que usted va a hacer es una relación entre las unidades consumidas, que son estas que están acá, y la renta que está aquí. ¿Hay más algo más que aquí? No. Por tanto, esta es la función que tú tienes que relacionar para sacar esto y que te dé mayor que 0. ¿Mm? Y si tú derivas esto, ¿cuánto te da con respecto a R? ¿Cuánto es la derivada de esto con respecto a R? 3/4, profe. 3/4. ¿Y eso es mayor que 0 o menor que 0? Mayor que 0. Dentro de lo que cae es un bien normal. Listo. Si aquí hubiera sido al revés, hubiera sido 4/3, habría sido un bien superior. ¿Te das cuenta? Eso es todo. Para eso se usa la curva de Engel. Esto te permite a ti entregarte la información del tipo de bien que tú estás examinando. No sé si te quedó claro. Ahora sí me quedó claro. Entonces, si me dan la función de demanda, si quiero calcular la elasticidad de la renta, eh, uso la función de demanda. Mira, resumiendo, te van a dar una función, te dan una renta, te dan los precios. ¿Qué tienes que hacer con esto? Obtener las funciones de demanda de bienes de X y Y. Eso y eso. Listo. Ya está. Con eso usted puede obtener los puntos óptimos. Y los tuvo aquí. Pero lo más importante de todo es que con eso mismo, que está aquí, pueden considerar el bien X, considerando el precio del bien X igual a 1, lo reemplaza y queda una expresión de X con respecto a la renta. Con lo cual usted, si deriva esto, va a tener el tipo de bien que usted está hasta ahora examinando. Te diste cuenta que si ni siquiera tienes que hacer el gráfico, basta derivar esto. Te da esta relación. Ah, ya entonces es un bien normal. Listo, se acabó. Ahora sí me quedó claro, profe. Gracias. Ya está. Ya, muchachos, los dejo. Ya. Y nos estaríamos viendo el lunes. Desde que hoy día es viernes. Ando más perdido. Ya, muchachos. Hasta aquí entonces quedamos. Y cuídense harto. Y nos estaríamos viendo. Adiós. Chao, profe.